frente de su pueblo, guiando a su pueblo, pero también como parte de este pueblo de Dios. Dios le bendiga, señor cardenal, y le anime y le ayude en su tarea. Estamos en estos días, como nos ha dicho el señor cardenal y como nos han explicado, estamos tratando de revitalizar nuestra tarea como discípulos misioneros. Y en cada uno de los días vamos centrando la atención en algún aspecto que tiene que ver con esta tarea que nosotros tenemos encomendada como discípulos misioneros. Ayer, el primer día del encuentro presencial, estuvimos trabajando el tema de las actitudes de los primeros cristianos hacia los marginados, cómo los primeros cristianos se situaron en las brechas de la sociedad, allí donde la sociedad se rompe y no es capaz de resolver los problemas que inevitablemente se plantean. Allí están los cristianos para hacer presente el amor de Jesús con gestos concretos, con una vida entregada, sacando a las personas de esas situaciones. Estuvimos tratando de ver cómo todas las iniciativas tan ricas, tan variadas que hay en la diócesis, realmente se podrían iluminar con aquella experiencia de los primeros cristianos que tuvieron una enorme creatividad en un mundo en el que no existía formas de ayuda social y sin embargo los cristianos pues idearon tantas formas de las que hoy todavía nosotros nos sentimos herederos y seguimos realizando a nuestra manera. Hoy, conscientes de que la evangelización es una tarea de la Iglesia, no de algunos dentro de la Iglesia, sino de la Iglesia, pero cada uno de nosotros tiene en ella un papel irreemplazable. El obispo que nos preside, el sacerdote que nos acompaña en la parroquia, el diácono, las religiosas, los diversos ministerios, todo el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos en ella una tarea particular. Se trata de una misión compartida a la que cada persona, cada grupo, cada uno de nosotros contribuimos con su propio carisma y con el ministerio que la Iglesia nos ha encomendado. Esto es muy importante, queridos amigos y amigas. Debemos ser conscientes que en la Iglesia estamos como parte, o sea, que aportamos una parte de lo que es el conjunto de la misión de la Iglesia. Y eso significa que todos, cada uno de nosotros, nos sentimos corresponsables. Y eso significa que apreciamos entrañablemente, de verdad, la tarea, el papel que desempeñan otros ministerios. Los ministerios dentro de la Iglesia, las tareas dentro de la Iglesia, no son excluyentes, son complementarias. Caminamos juntos, como aparece en el logo. Ustedes ven que en el logo hay personas distintas, unos son más altos, otros son más bajos, unos van delante, otros van detrás, todos en el mismo camino, todos colaborando en la misma tarea. Ustedes hoy, como representantes de las diversas formas de vida consagrada, de vida laical organizada dentro de la arquidiócesis, o como seminaristas que se forman para el ministerio pastoral, o como ministros de la palabra y de la comunión, todos ustedes son animadores de la evangelización. Y una de sus tareas específicas, tienen muchas. Yo esta mañana he estado en un grupo, el grupo 11 me parece que era, y allí pues con el grupo de pequeño que me ha tocado compartir, pues la mayoría de las personas estaban trabajando en las actividades de la parroquia, catequesis, etc. Pero hay, yo creo, una tarea común de la que todos nosotros somos partícipes en cuanto que hemos recibido un ministerio específico, y esa tarea consiste en acompañar a quienes están en proceso de conversión. O sea, tenemos que pensar que muchas de las personas que se acercan a nuestros grupos, a nuestras parroquias, no son todavía plenamente cristianos, como tampoco lo somos nosotros. Los cristianos nos estamos haciendo siempre cristianos.
Pero al principio de ese proceso, cuando hay un cambio en la vida, a esto lo llamamos el proceso de conversión. Y nosotros estamos invitados de manera específica a acompañar este proceso de conversión. Todos ustedes saben lo que eso significa, porque están cerca de personas que están haciendo este proceso. Y hoy me gustaría invitarles a que reflexionáramos un poco, a que profundizáramos un poco en lo que supone el proceso de conversión, o sea, cómo sucede el proceso de conversión. Y me voy a remitir a la experiencia de los primeros cristianos, porque fue allí donde por primera vez se dio esta realidad de un proceso de conversión. Les voy a invitar a que nos centremos en un escrito del Nuevo Testamento, principalmente para observar cómo se dio la primera noticia que tenemos sobre un proceso de conversión. La pregunta a la que queremos responder hoy es: ¿cómo acompañaron los primeros cristianos los procesos de conversión? Y obviamente nosotros nos hacemos esa pregunta porque nos sentimos llamados a acompañar también nosotros los procesos de conversión de las personas con las que nos encontramos en nuestros diversos ministerios. Para ello, me parece que puede ser interesante ambientar esta realidad, que es una realidad nueva en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, la conversión a un nuevo movimiento religioso nunca implicaba la exclusividad. O sea, uno podía convertirse al culto de Mitra, que era un dios venido del Oriente, pero no dejaba de dar culto a los dioses de la ciudad y tampoco dejaba de dar culto a los dioses familiares, y eso se veía como una cosa normal. En el cristianismo y también antes en el judaísmo, la conversión significa otra cosa, significa un cambio radical que supone abandonar algo para aceptar algo nuevo. Vamos a acercarnos a ese proceso a través del testimonio que encontramos en la primera carta a los tesalonicenses. Bueno, la primera carta a los tesalonicenses es un escrito muy interesante porque es el escrito cristiano más antiguo. Es el primer testimonio que tenemos directamente escrito sobre la experiencia de un grupo de cristianos. En la primera carta a los tesalonicenses, esta experiencia, a la que vamos a aludir después, supuso, diríamos, o nos da un testimonio de lo que fue la primera evangelización. La primera evangelización fue algo realmente nuevo, fue una novedad en el mundo antiguo. De hecho, como les he dicho antes, no se conocía un proceso como el que llevaron a cabo los primeros cristianos. A veces pensamos que los primeros cristianos difundieron el Evangelio como lo hacían otras religiones, y no es así. Lo característico de la primera difusión del cristianismo, de la primera evangelización, es que los cristianos iniciaron un movimiento de carácter proselitista. Voy a explicar esta palabra porque tiene muy mala prensa y tiene un sentido peyorativo para nosotros hoy. Cuando hablamos de proselitismo hablamos como de engañar a alguien para que se le apunte a nuestra idea o a nuestra... No, técnicamente una misión proselitista es aquella que tiene por objeto no solamente informar, no solamente convencer, sino que tiene por objeto invitar a las personas a compartir una forma nueva de vida. O sea, a incorporarse a un grupo de creyentes que comparten la misma fe. Bueno, y esto en el mundo antiguo era una cosa nueva. El judaísmo, por ejemplo, hasta muy tarde, y probablemente por el influjo del cristianismo, no fue proselitista. O sea, no buscó
convencer a otros para que se hicieran judíos, porque ellos entendían que se era judío por nacimiento y por tanto era muy difícil que uno que no había nacido judío se hiciera judío. El judaísmo no era solo una religión, era una visión complexiva de una etnia. Sin embargo, el cristianismo rompió todas esas fronteras y abrió la posibilidad de crear una misión nueva, una realidad nueva. La experiencia de esta digamos, primera evangelización como una misión proselitista tiene su origen, obviamente, en Jesús. La novedad que observamos en estos procesos tienen su raíz, según el testimonio de los evangelios, en el impacto que causó la resurrección de Jesús. Los relatos de las apariciones a los discípulos, por ejemplo, que leemos en los evangelios, lo dicen claramente. Y esta misma convicción se encuentra también cuando leemos las cartas de San Pablo, para quien la experiencia de haber visto a Jesús constituía el origen, el fundamento de la misión apostólica. Escribiendo, por ejemplo, a los cristianos de Corinto, les dice: ¿acaso no soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo al Señor? Dos cosas que están relacionadas. Yo soy apóstol porque he visto al Señor. Sin embargo, este fue el impulso. O sea, lo que dio origen a esta nueva evangelización fue la experiencia de encuentro con el resucitado. Esto es muy importante para nosotros también, para entender que el origen de nuestra tarea como discípulos misioneros, como evangelizadores, no está en las técnicas, no está en convicciones más o menos asentadas sobre una visión del mundo. El origen está en la experiencia personal del encuentro con Jesús. Es de ahí de donde brota la misión evangelizadora de los primeros cristianos. Sin embargo, cuando ellos llevaron a cabo la misión, lo hicieron imitando o apropiándose del estilo de Jesús. O sea, cuando se sintieron enviados, ¿y esto cómo lo hacemos? Volvieron la mirada a Jesús y vieron cómo había hecho Jesús, acercándose a los necesitados, hablando a quien le interpelaba, conviviendo con quien le invitaba a su casa, con respeto, con atención a la persona. O sea, adoptaron el estilo de Jesús cuando se sintieron impulsados por el encuentro con Jesús. Este es el origen de la primera evangelización. Esta primera evangelización fue un fenómeno característico de la primera generación de cristianos. Tenemos un testimonio muy conocido en San Pablo. Las cartas de San Pablo nos dan un testimonio, nos cuentan cómo uno de los grupos de la primera hora, hubo más, pero no lo conocemos porque no escribieron, pero conocemos cómo fue la evangelización que llevaron a cabo los que acompañaron a San Pablo. Es un testimonio que nos habla de una misión abierta, de una misión que podíamos llamar centrífuga, o quizá todavía con más propiedad, de una misión en salida, como le gusta decir al Santo Padre. De esta dinámica tenemos un testimonio extraordinario en las cartas de San Pablo, el cual llevó a cabo una intensa actividad misionera en un territorio muy amplio. Pero como les decía, San Pablo no fue el único. Hubo otros misioneros durante la primera generación. Él mismo menciona a otros apóstoles que han anunciado el Evangelio, o a los hermanos del Señor que, como él, van predicando por las ciudades del imperio. En sus cartas encontramos también noticias sobre otros misioneros con los que él colaboraba, como por ejemplo Apolo, o con Priscila y Áquila, un matrimonio con el que se encontró en Corinto. Bueno, fue un periodo, la primera hora, la primera generación, fue un periodo expansivo. Bueno, esto es lo que constituye un poco el marco en el que se dio
este proceso de conversión del que les quiero hablar. O sea, básicamente hasta aquí he querido transmitirles dos ideas. La primera idea es que la primera evangelización fue algo novedoso, no se conoce en la historia de las religiones un fenómeno similar. ¿Y eso por qué fue así? Por la naturaleza propia del envío de Jesús, que había enviado a sus discípulos, y ellos, una vez que se encontraron con él resucitado, pues se sintieron enviados para hacer lo mismo que él hacía y anunciar lo que él anunciaba. Bueno, este envío misionero, esta acción evangelizadora que llevaron a cabo los primeros cristianos, no habría tenido ninguna consecuencia si nadie les hubiera escuchado, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros en la parroquia o en la actividad misionera anunciamos, pero nadie nos escucha? Pues ahí no pasa nada. O sea, que la evangelización tiene dos momentos. Uno es el anuncio y otro es la escucha. Y la respuesta al anuncio misionero es la conversión. O sea, cuando uno escucha el anuncio misionero, cuando uno realmente oye hablar o ve en otra persona los gestos de Jesús que le interpelan, entonces se produce un proceso que supone un cambio muy profundo, y a eso es a lo que llamamos conversión. Y esto es algo que no debemos dar por supuesto, es crucial. No habrá nuevos cristianos si no hay procesos de conversión. Yo he nacido, yo creo que ustedes también, en una sociedad, en una cultura en el que los cristianos se hacían un poco por ósmosis. Yo soy cristiano porque cuando era pequeño mis papás me enseñaron a rezar, me llevaron a la iglesia y así seguí y así me hice cristiano. Pero ese cristianismo sociológico, cada vez en algunos lugares, cada vez es menos frecuente, y se va dando cada vez más importancia, o vamos dando cada vez más importancia a los procesos de conversión. Otra forma de hacerse cristiano es cuando uno verdaderamente se da cuenta de que hay ahí un camino que es valioso para uno y uno cambia. A eso es a lo que llamamos conversión. Y por eso me parece que es interesante que reflexionemos hoy sobre cómo sucede el proceso de conversión, o mejor dicho, cómo sucedió el proceso de conversión. Y es aquí donde vamos a traer a colación la primera carta a los tesalonicenses, que es justamente un testimonio sobre la primera evangelización, el primero, el más antiguo, del que tenemos noticia. Les contextualizo un poquito la primera carta a los tesalonicenses. Un escrito muy breve, ustedes lo conocen muy bien, quizá les suene más los últimos capítulos donde hablan de la venida del Señor, cómo será, porque se lee mucho en los funerales, pero esta carta es un testimonio sobre cómo se produjo la primera evangelización. Bueno, esta carta la escribe, en realidad es una carta que no es solo de San Pablo, lo dice ahí en la carta, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. O sea que los remitentes son Pablo, Silvano y Timoteo. Ya se dan cuenta que San Pablo nunca evangelizó individualmente, sino junto con otros. Bueno, pues San Pablo, con los acompañantes, había pasado por Tesalónica y allí estuvieron como 6 meses, pero tuvieron problemas porque el anuncio que ellos proponían pues causó algún revuelo y tuvieron que salir por pies, corriendo, y se desviaron hacia el sur, fueron hacia Atenas, y cuando llegaron a Corinto, San Pablo envía a Timoteo para ver cómo están aquellos que habían cambiado su vida y que habían aceptado a Cristo en Tesalónica. Entonces, Timoteo vuelve, se encuentra con San Pablo, le dice, ¿están bien?
perseveran, siguen adelante, y es entonces cuando ellos se reúnen y escriben esta carta a los tesalonicenses, que es una evocación de cómo había sido, ellos lo llaman nuestra entrada a vosotros, o sea, cómo había sido el proceso de anuncio del Evangelio en esa ciudad de Tesalónica, que había dado lugar a una pequeña comunidad. Bueno, pues esta carta a los tesalonicenses, que es, como digo, un documento precioso de la primera evangelización, se describe la conversión así. Dice, ellos cuentan, o sea, los que habían ido a ver cómo estaba, ellos cuentan cómo os volvisteis a Dios desde los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar la venida desde los cielos de su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, Jesús, que nos libra de la ira que se acerca. O sea, aquí la conversión se describe como un movimiento que consiste en un cambio de orientación, desde los ídolos, donde estábamos antes, desde unas creencias que teníamos, al Dios vivo y verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Y este cambio, aunque no lo dice San Pablo, implicaba una renuncia a las diversas adhesiones religiosas que configuraban la vida de las personas en el mundo antiguo para dar culto al Dios vivo. Este cambio suponía un desplazamiento no solo religioso, sino también social, porque entonces el culto a los dioses, sobre todo a los dioses de la ciudad y a los dioses familiares, era un elemento muy importante de la identidad de las personas. Sin embargo, estos habían decidido hacer ese cambio en su vida. Bueno, si seguimos leyendo, esto está en el capítulo 1. Si seguimos leyendo el capítulo 2 y el capítulo 3, y como ven, les estoy invitando a que cuando vuelvan a su casa lean la primera carta a los tesalonicenses en esta clave de misión, de evangelización. Si seguimos leyendo, podemos ver cómo se había producido este cambio. Es la primera noticia directa que tenemos sobre una acción evangelizadora. Y lo que sorprende en este testimonio es que en la carta nunca se habla de una predicación, y menos de una predicación masiva. Esta es una idea que nos ha venido sobre todo por las escenas del libro de los Hechos. Pero en el proceso evangelizador que se dio en Tesalónica, la conversión de las personas sucedió porque se crearon relaciones personales. En el grupo que yo estaba esta mañana, una señora compartió la experiencia suya diciendo que nosotros a veces le hablamos a los que vienen de cosas muy espirituales, pero hay que tener en consideración a la persona, las relaciones personales. Les voy a leer uno de los trozos, un párrafo del capítulo 2, el versículo 9 al 12, para que vean cómo fue esa relación. Tengo la traducción de España, pero ustedes la entienden bien. Recordad, hermanos, nuestras penas y fatigas. Recordad cómo trabajamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros mientras os anunciábamos el Evangelio de Dios. Y aquí se refiere no a que trabajaban en la tarea evangelizadora, sino a que trabajaban en el taller que tenían, porque ellos eran artesanos. Vosotros sois testigos, y Dios lo es también, de que nuestra conducta fue limpia, justa e irreprochable con vosotros los creyentes. Sabéis que tuvimos con cada uno de vosotros, ¿ven?, las relaciones personales, no con un grupo impersonal, con cada uno de vosotros la misma relación que un padre tuvo con sus hijos. O sea, son las relaciones personales, encuentros personales, que son a veces muy profundas, como un padre con sus hijos. Por eso, cuando un poco más adelante los remitentes de la carta dan gracias a Dios porque los tesalonicenses acogieron su palabra como palabra de Dios y no como palabra de hombres, no debemos pensar que se refieren a una predicación pública e impersonal, sino que se refieren a relaciones personales. O sea,
la evangelización, la conversión, esta conversión de la que habla la carta al principio, cómo dejasteis los ídolos y os volvisteis al Dios vivo y verdadero, se dio gracias a esos encuentros personales. Bueno, pues resulta que los estudios sociológicos sobre la conversión confirman esta perspectiva que nos muestra la primera carta a los tesalonicenses. La visión tradicional del proceso de conversión ponía el énfasis en el mensaje. Es la idea aquella que nos cuenta el libro de los Hechos, que San Pedro, el día de Pentecostés, salió allí, hizo un discurso precioso y se convirtieron nada más y nada menos que 3.000. La lectura de este texto es frustrante, porque yo no conozco a nadie que le haya predicado a 3.000 y se hayan convertido los 3.000. Es un poco frustrante. Sin embargo, lo que leemos en la carta a los tesalonicenses sí que nos suena, es algo que nosotros conocemos. Y parece ser que esto es así, esto es lo normal en los procesos de conversión. Hay dos sociólogos, uno muy conocido, Rodney Stark, que hicieron un estudio de cómo surgía un nuevo movimiento religioso en California. Todos estos llegaron a California y empezaron a hacer anuncios en los periódicos, como nosotros hacemos a veces en los anuncios parroquiales. El martes por la tarde se va a reunir un grupo para preparar las lecturas del domingo. Y el martes por la tarde no va nadie. Sin embargo, si el martes por la tarde, antes del martes por la tarde, yo le convenzo a un amigo o le hablo a una persona o tal, el martes por la tarde puede que haya allí algunas personas para preparar las lecturas del domingo. Bueno, pues estos observaron que en la formación de este nuevo grupo religioso, el grupo se empezaba a formar cuando se empezaban a dar relaciones personales. Y cuando le preguntaban a la gente al principio, ¿tú por qué te has incorporado a este grupo religioso? Pues porque a mí me acogieron muy bien, porque me escucharon, porque me ayudaron a solucionar un problema familiar que tenía, porque me han orientado para encontrar un trabajo. Al cabo de 3 o 4 años, a esas mismas personas le preguntaron, ¿tú por qué te convertiste o por qué te vinculaste a este grupo religioso? No, porque la teología que tienen es muy profunda. Y entonces, ¿cuál de las dos cosas era verdad? La primera, las dos son verdad, ¿eh? O sea que con el paso del tiempo se va comprendiendo la raíz, lo que está debajo de esas actitudes. Nosotros, cuando nos acercamos a las personas para ayudarles, para prestarles nuestra atención o nuestra ayuda, lo hacemos movidos por eso que está en el fondo. Y eso también las personas con el tiempo lo captan. Así que esta nueva visión del proceso de conversión nos ayuda mucho también a entender cómo fue el proceso de conversión de los primeros cristianos y de alguna manera también cómo es el proceso de conversión de las personas hoy. O sea, las personas se convierten por un testimonio de vida, por lo que ven, por la cercanía que experimentan. Bueno, estos estudios a mí me han ayudado mucho, como digo, a comprender los procesos de conversión que leo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el que hemos leído de Primera Tesalonicenses, este es un texto escrito 6 meses después de que sucediera lo que cuenta. Sin embargo, San Lucas, pues con una visión más distanciada y un poco idealizada, pues cuenta las cosas de otra manera. Las dos cosas nos ayudan, ¿eh? Los dos testimonios nos ayudan. Pero el proceso de conversión, según esta nueva visión de lo que supone, es un proceso que se va dando de una manera muy progresiva, muy lenta y que necesita un acompañamiento. Y es ahí, yo creo, donde nosotros, como ministros en diversos ministerios, podemos tener una
función importante. Esta visión de cómo acontece el proceso de conversión nos permite entender el testimonio de Pablo, Silvano y Timoteo sobre el cambio que se produjo en los creyentes de Tesalónica. La estrecha relación que los misioneros establecieron con ellos fue lo que les movió a abandonar a los ídolos para volverse al Dios vivo y verdadero. Nadie se convierte por una idea. Y para servirle solo a Él, esperando la venida de su Hijo, a quien había resucitado de entre los muertos. Los encuentros personales, la acogida paternal, crearon las condiciones para que pudieran acoger la palabra que ellos les dirigían como palabra no de hombres, sino como palabra de Dios. Y lo mismo sucede con nosotros. Así que partiendo de este caso concreto de la primera carta a los tesalonicenses, voy a hacer ahora una pequeña excursión preguntándonos por los factores que intervienen en este proceso. Y les voy a señalar 4 factores. No todos se dan siempre en la misma proporción, pero todos estos factores intervienen de alguna manera en el proceso de conversión. Se los enumero para que luego los vayan siguiendo. El primero es que los procesos de conversión se dan cuando hay alguna pregunta, algún interrogante, alguna necesidad, alguna tensión. O sea, en personas que viven interrogadas o en crisis o en necesidad. Ese es un poco el contexto. Las personas que no se preguntan, se dan también, pero no es tan frecuente. El segundo factor es la importancia de las relaciones personales, que aparece por todos lados. El tercer factor son en qué estructuras sociales, en qué ámbitos sociales se daba la conversión. Y el cuarto factor es cómo se llega a comprender la profundidad del mensaje. O sea, estos 4 elementos forman parte del proceso de conversión y yo creo que es bueno conocerlos para ver cómo en cada caso interaccionan y cómo nos ayudan también a nosotros a acompañar estos procesos de conversión. Primer factor, se los voy a contar brevemente. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta y media? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el primer factor es que la conversión se da en situaciones en que hay una pregunta, en que hay una búsqueda, en que hay una necesidad, en que hay una crisis. El mundo en que vivían los primeros cristianos estaba atravesado por múltiples carencias y tensiones. Es verdad que existía una búsqueda intelectual, pero esa búsqueda era una búsqueda de muy pocos que podían tener una situación más privilegiada. La mayoría de la gente tenía otras preocupaciones, porque la vida estaba amenazada por la escasez, la malnutrición, el hambre, la enfermedad, la guerra y otros peligros similares. Quienes escuchaban a los misioneros cristianos en las ciudades del imperio o entraban en contacto con alguna de las pequeñas comunidades fundadas por ellos, no eran ajenos a esta situación. San Pablo reconoce que entre los creyentes de Corinto no había ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos ricos. Y no es una afirmación retórica, porque más adelante, en la primera carta a los Corintios, cuando habla de la cena del Señor, dice que cuando se reúnen para celebrar la cena del Señor, unos pasan hambre, mientras que otros se emborrachan. Así que había muchos que venían de estos estratos. Las exhortaciones a poner en práctica la ética del amor mutuo, de la solidaridad que encontramos frecuentemente en las cartas de San Pablo, así como los ejemplos de comunión efectiva que ofrece el libro de los Hechos, lo tenían todos en común, indica que muchos miembros de las comunidades cristianas procedían de estos estratos más desfavorecidos y por tanto habían encontrado el mensaje del Evangelio porque alguien se había acercado a ellos y les había escuchado y les había atendido y les había acompañado.
Este es un rasgo característico de las comunidades cristianas, las cuales no solo proponían un mensaje de salvación, sino que ofrecían ayuda efectiva a quienes se encontraban en situaciones de desamparo. Al actuar así, ellos estaban imitando el ejemplo de Jesús. Los primeros seguidores de Jesús se situaron en estas brechas de la sociedad, en estas fallas de la sociedad en que vivían, y abordaron estas carencias estructurales para transformarlas de acuerdo con el mensaje del Evangelio. Supieron captar, por ejemplo, la situación de desamparo de los emigrados a las grandes ciudades y por eso promovieron una ética de la hospitalidad. Percibieron la desigualdad que creaba una sociedad rígidamente estratificada y por eso promovieron relaciones igualitarias. Captaron las tensiones que se generaban entre diversos grupos étnicos y por eso crearon comunidades inclusivas. Esta capacidad que tuvieron los primeros cristianos para captar las carencias, las brechas, los puntos de ruptura de la sociedad en que vivían, hace que el naciente movimiento cristiano sea definido como un movimiento intersticial, es decir, un movimiento que se situó no en el centro, sino en esas fallas de la sociedad para transformarla precisamente desde ahí. Esta es la tarea que desempeñan hoy en la Iglesia quienes trabajan en las fronteras de la acción social. Ayer vinieron aquí, muchos de ellos, estuvimos hablando de esto, y yo les decía, su tarea en la evangelización es muy importante, pero no es suficiente. Y aquí es donde entramos nosotros, los que estamos aquí hoy. Entramos incorporando a estas personas con las que nuestras comunidades contactan con esta acción social, que se interrogan y a las que nosotros podemos acompañar en ese proceso de conversión. A nosotros nos toca establecer esas relaciones personales, el crear esos ámbitos comunitarios de acogida en las que puede madurar la decisión que ha dado pie al proceso de conversión. Así que el primer factor es estas situaciones en las que muchas personas se encuentran. Son situaciones propicias para el anuncio del Evangelio. Son situaciones propicias para que se dé ese primer pasito que supone el proceso de conversión. Pero si eso no es acompañado, se queda en nada. Así que ahí entran el segundo factor, que son las relaciones personales. Aparece también muy claramente en la primera carta a los tesalonicenses y se ve cómo, si leemos esa carta y las demás, se ve muy bien cómo, digamos, no solo los misioneros se relacionaban entre sí, sino que ellos tenían una relación estrechísima también con las comunidades a las que se dirigían. Lo que se puede llamar la red paulina es un ejemplo de esas relaciones personales. En las cartas de Pablo se mencionan más de 50 nombres personales con los que el apóstol se ha relacionado. Los convertidos a la nueva fe formaban comunidades en las que también se daban relaciones personales. La eclesía, la nueva forma de comunidad, era una comunidad pequeña que facilitaba la relación personal. Facilitaba la acogida, el apoyo material, la ayuda y también el testimonio. La máxima que guiaba el comportamiento de estas comunidades está bien resumida en una exhortación que les da San Pablo a los romanos en el capítulo 12, cuando les dice: compartid las necesidades de los santos, es decir, de los miembros de la comunidad, y acoged a los de fuera. Las comunidades cristianas no eran enclaves cerrados, sino grupos abiertos que practicaban la acogida y la hospitalidad. También en el grupo, fíjese todo lo que he aprendido yo en el grupo, como ustedes hoy, he estado un rato en el grupo, también en el grupo en el que yo he estado hoy, una señora compartió el dato de una parroquia en la que ella estaba, que justamente porque se convirtió en un grupo cerrado, porque no supieron abrirse a los demás, se empobreció. Las comunidades cristianas son comunidades abiertas,
porosas, en las que se puede entrar, acogedoras, integradoras. Este aspecto de la primera evangelización nos recuerda que la tarea de la evangelización no puede llevarse a cabo de forma individual. La estructura fundamental de la Iglesia es comunitaria y en estos últimos años estamos aprendiendo que esto significa que es sinodal. Y este rasgo esencial debe estar presente en toda su actuación. En la primera evangelización, esa dinámica comunitaria se manifestó de dos formas. En la fraternidad apostólica, los apóstoles nunca actuaban solos, sino en fraternidad, y la acogida comunitaria. Las comunidades cristianas nunca fueron cotos cerrados. Así que el segundo rasgo es la importancia de las relaciones personales. Es en ese ámbito de la relación personal donde madura el proceso de conversión. Pero además de las relaciones personales, el proceso de conversión necesita también unas estructuras. ¿Eso dónde se da? Se da en cualquier sitio. A veces tendemos a pensar que el lugar de la conversión o de la primera evangelización son nuestros espacios eclesiales, las parroquias, y eso ayuda. Pero en realidad la primera evangelización se dio en todos los espacios de la vida cotidiana. En el mercado, en la calle, en todos los ámbitos donde las personas se encontraban y podían conversar, se podían ayudar, se creaba una relación personal y un cristiano daba testimonio de su fe. Ahí era un espacio para generar el inicio de un proceso de conversión. Voy a hablarles de dos que fueron especialmente importantes. Una es la casa y otras son las redes sociales, que no tienen nada que ver con Internet, porque en el siglo I Internet no existía. Otra cosa. Fue en la casa y a través de las redes familiares y las redes de patronazgo como el cristianismo se difundió. Según el testimonio del libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer encuentro de la incipiente comunidad de Jerusalén tuvo lugar en una casa, y la casa siguió siendo el espacio habitual de reunión de los discípulos y la principal plataforma de evangelización. En Hechos 20:20 se dice que el Evangelio se difundió katoikous, que significa de casa en casa. Fue pasando de casa en casa. En las cartas de Pablo, de nuevo, encontramos abundantes testimonios. Lean, por ejemplo, el capítulo 16 de la carta a los Romanos, donde Pablo saluda a los cristianos que conocen Roma y habla de saludo a Prisca y Áquila y a la iglesia que se reúne en su casa. Hasta el siglo IV, los cristianos no tuvimos templos, no tuvimos parroquias, teníamos casas. Y en las casas se producía el encuentro, la relación personal que daba lugar a la conversión, que provocaba la conversión. Esto lo vemos también en la misma praxis de Jesús. Cuando Jesús visitaba las ciudades, entraba en las casas. Y muchas escenas del Evangelio están situadas en las casas. Bueno, las casas desempeñaban dos funciones muy importantes que siguen siendo relevantes hoy. La primera era la hospitalidad. En una sociedad en la que las posadas eran escasas y el hecho de disponer de casas de acogida a los enviados y misioneros fue determinante para la difusión del cristianismo. Además, el hecho de ser acogido en una casa como huésped convertía al misionero en uno de casa. Y esa posición le facilitaba el acceso a las personas del grupo familiar. Esto se ve muy bien en la historia de Cornelio. ¿Recuerdan la historia de Cornelio? Cuando Cornelio manda a llamar a Pedro y Pedro llega allí y ¿cómo voy a comer con este pagano, con este no pagano? Pero Cornelio, al acogerle en casa, por la ley de la hospitalidad, le convierte en uno de casa que puede hablar a todos los que están allí reunidos, a sus amigos y parientes. Esta es una experiencia que tenemos también nosotros, los
diversos ministerios, yo creo que particularmente los sacerdotes. Cuando una familia nos acoge en su casa, la forma en que le hablamos, por ejemplo, a los hijos, es muy diferente que cuando les hablamos desde fuera. O sea, el poder entrar en la red familiar nos convierte en uno de casa y a uno al que se le escucha de otra manera, cuya vida se ve también de otra manera. Y esta experiencia la tendrán ustedes como la tengo yo, que la casa, la familia, sigue siendo todavía hoy un lugar privilegiado también para la evangelización. En las casas se conecta con las redes sociales. Uno va a la casa de la familia amiga y ahí se encuentra con los amigos de mis amigos, a los que también puedo hablar como si fuera uno de sus amigos. Esto ocurrió también entre los primeros cristianos, solo que ellos solo tenían esta plataforma. Yo creo que es muy importante que recuperemos estos espacios de la vida cotidiana, que hoy no es solo la casa, sino que son también otros, y en las ciudades también otros. Tenemos que descubrirlos para hacer de ellos lugares de evangelización. O sea, que la evangelización no solo se realiza en los salones parroquiales, y mucho menos en el templo, allí también. Pero hay otros espacios de la vida cotidiana donde creamos relaciones en las que es posible dar testimonio de nuestra esperanza, como dice la carta primera de San Pedro. Bueno, este boceto del papel de la casa en la primera evangelización revela la importancia de la opción que los primeros cristianos hicieron por insertarse críticamente en la sociedad de su tiempo, asumiendo al mismo tiempo una actitud de apertura hacia los de fuera. La aceptación crítica de la casa y la renuncia a configurar las comunidades cristianas como enclaves cerrados fueron dos actitudes decisivas para la difusión del cristianismo y son dos rasgos característicos de la primera evangelización. Así que hemos recorrido tres factores: el contexto, o sea, las preguntas que se hace la gente, las situaciones de desamparo, las situaciones de necesidad son un ámbito de evangelización, las relaciones personales son el medio privilegiado, las plataformas son los espacios de la vida cotidiana, principalmente la casa. Y por último, un factor que no es menos importante, que es la lenta asimilación del mensaje. Y es muy importante que tengamos en cuenta lo de lenta. O sea, no podemos esperar que las personas que se acercan a nosotros porque han tenido una buena experiencia comprendan el primer día el conjunto del mensaje cristiano. O sea, esa idea de que San Pablo predicaba el querigma y todos se convertían es imposible. O sea, eso se va comprendiendo poco a poco y requiere pastoralmente, queridos seminaristas, mucha paciencia, mucha paciencia. ¿Saben cuál es la virtud sobre la que escribieron, la primera virtud sobre la que los primeros cristianos escribieron un tratado? No fue la caridad, no fue la alegría, fue la paciencia. La paciencia es una actitud pastoral fundamental. Y esto tiene que ver con la lenta recepción del mensaje. El mensaje, al principio, para la mayoría de los que se acercan a nosotros, es incomprensible. Por eso, lo primero que hay que hacer no es anunciar el mensaje, es acoger y testimoniar con la vida, no con las palabras, aquello en lo que creemos. Eso fue lo que hicieron los primeros cristianos. Cuando Pablo, Silvano y Timoteo llegaron a Tesalónica y la gente se acercaba allí a su taller ellos hacían toldos para el sol, para protegerse del sol. Cuando se acercaron allí, lo primero que les dijeron no fue Jesucristo ha resucitado. No, lo primero que hicieron fue acogerles, preguntarles qué hacéis, cómo estáis, cómo va la vida, qué problemas hay y tal. Y poco a poco, en ese diálogo, va entrando el anuncio del mensaje, que hay que ir pues anunciando, esa es la labor catequética, con pedagogía, poco a poco, hasta que finalmente acaba siendo asimilado y se convierte realmente en el fundamento
en las convicciones que uno tiene, y es en ese momento cuando se puede decir que el proceso de conversión inicial ha concluido. Después vendrá otro proceso del que vamos a hablar mañana, porque la conversión no significa que uno se haya hecho plenamente cristiano. Uno está empezando a ser cristiano. Hacerse cristiano es otra cosa mucho más complicada. Concluyo. Lo que he tratado de transmitirles en esta exposición es responder a una pregunta que es decisiva para la evangelización y que nos concierne especialmente como ministros o responsables de distintos ministerios o futuros responsables de distintos ministerios. Y esa pregunta es: ¿cómo acontece la conversión? Si entendemos adecuadamente cómo se produjo el proceso de conversión entre los primeros cristianos, entonces podremos comprender mejor cómo fue la primera evangelización y cómo acompañaron este proceso los primeros cristianos. Los estudios recientes sobre cómo se produce la conversión nos ayudan a entender por qué algunos de los testimonios retrospectivos que encontramos en el Nuevo Testamento se coloca en primer plano el mensaje o la doctrina, pero también nos alertan sobre la necesidad de tener más en cuenta el papel que los vínculos personales y comunitarios desempeñaron en la aceptación del mensaje. Esta visión del proceso de conversión, que encuentra una importante confirmación en la experiencia también de muchos creyentes hoy, ayuda a situar algunos rasgos característicos de aquella primera evangelización que ahora les resumo telegráficamente. El primero de ellos es que la misión evangelizadora de los primeros cristianos tuvo su origen y fundamento en el encuentro personal con el resucitado y se inspiró en la praxis de Jesús, cuyo estilo se percibe constantemente en la forma de actuar los primeros cristianos. El segundo, resulta muy sugerente la observación de que los primeros seguidores de Jesús fueron capaces de identificar las carencias, los intersticios de la sociedad en que vivían y desde ellos transformaron el mundo. En tercer lugar, hemos constatado la importancia de las relaciones personales, tanto en la configuración del grupo apostólico como en las que cohesionaban la vida comunitaria. En estas comunidades se practicaba una ética del amor mutuo, acogiendo a los desplazados, apoyando a los débiles o socorriendo a los necesitados. Esta forma comunitaria de la misión supone una gran interpelación para nuestra praxis pastoral, cada vez más afectada por tendencias individualistas de la sociedad en que vivimos. En cuarto lugar, hemos visto cómo los primeros creyentes en Cristo utilizaron las estructuras sociales que tenían a mano, principalmente la casa y las relaciones sociales de amistad y parentesco, para crear espacios de encuentro y de comunicación en los que el testimonio de vida precedía al anuncio del Evangelio. Esta opción nos invita a preguntarnos cuáles serían hoy las estructuras que facilitarían nuestro encuentro personal y el anuncio del Evangelio. Y por último, esta forma de explicar la primera evangelización ayuda a entender que la transmisión y asimilación del mensaje cristiano fue un proceso más lento y progresivo de lo que a veces suponemos. Esta observación nos invita a preguntarnos cómo podemos acompañar con paciencia estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Santiago. También recibimos muchas preguntas. Se ve que hay una preocupación por la... Tienes que venir aquí, Paula. Como el caso de Eutico. Que hay mucha preocupación por las relaciones interpersonales. Entonces, algunas preguntas son cómo ser comunidades más empáticas
no ser tan autoritarios e impositivos y cerrar las puertas a algunos colaboradores, que a veces pareciera que uno se toma como la autoridad para cerrar o excluir a otros. Y en esa misma línea, cómo enfatizar que el seguimiento cristiano es a Cristo y no las personas, y evitar los celos entre los distintos ministerios y grupos al interior de las parroquias. Se ve que esa es la preocupación. Bueno, yo les diría que no debemos ser tampoco excesivamente puritanos, en el sentido de que tenemos que aceptar que estas cosas a veces se dan en nuestras comunidades y que tenemos que purificarlas. Si leemos las cartas de San Pablo, veremos que San Pablo a veces tiene que regañar a sus comunidades porque no lo están haciendo bien. Entonces, yo creo que la clave está en detectar esos comportamientos que no son cristianos y ejercer ahí la corrección fraterna, que es muy difícil, es muy difícil. O sea, yo creo que la primera tarea de la evangelización es construir o configurar comunidades que testimonien el Evangelio con su vida. Entonces, si una comunidad resulta que es una comunidad cerrada, porque ni siquiera los que ya forman parte de la comunidad le deja entrar a formar parte de tal grupo, porque no sé qué, esa comunidad nunca será evangelizadora, porque el testimonio vital y la vida es mucho más elocuente que las palabras, pues es el de una comunidad cerrada. Entonces esa comunidad tiene que revisarse y la clave es revisarnos a la luz del Evangelio, claro. Entonces, bueno, la corrección fraterna, que es muy difícil, como digo, porque no siempre se dan las condiciones, pero tenemos que trabajar mucho, a mi modo de ver, para que las comunidades sean verdaderamente testimonio del Evangelio, porque de otra manera lo que nosotros digamos de palabra no tiene ningún respaldo. Aquí hay otra. ¿Es necesario para la conversión tener un encuentro personal con Dios o se puede dar por otros medios? Tenemos que definir qué es un encuentro personal con Dios. Yo creo que hemos dicho que la conversión es un proceso. Y en ese proceso, pues, pasan muchas cosas que también hay que ayudar a interpretar. En el proceso se va tomando conciencia de cuál es el verdadero significado de lo que estamos viviendo y experimentando. Y yo creo que en algún momento de ese proceso la persona llega a la convicción honesta de que ha habido un encuentro con Dios. Eso tiene que ver también mucho con la psicología de la persona. Hay personas que somos más cerebrales y entonces el encuentro con Dios se da pues de una manera más cerebral. Descubrimos la belleza de ciertos aspectos, o otras personas son más emotivas. Entonces, lo que para uno, o sea, no todos nos encontramos con Dios de la misma manera, pero yo creo que en el proceso de conversión tiene que haber esa certeza de que esto, yo he tenido un encuentro con el Señor y a mí esto me ha cambiado la vida, y eso luego constituye el fundamento de una vida verdaderamente cristiana, de una maduración cristiana. Sin eso, cuando eso no se da, a mí me parece que el edificio está construido sobre arena y se cae. Y por eso nosotros, como personas que acompañan los procesos de conversión, tenemos también que crear las circunstancias, las condiciones para que se dé ese proceso, ese encuentro, ¿no? Les cuento una anécdota de un personaje muy importante en la Iglesia antigua, ¿no? San Cipriano de Cartago. San Cipriano era un gran orador, un abogado, persona que tenía una forma de vida extraordinaria, etc. Entonces, él se encontró con los cristianos y le pareció que el ejemplo que ellos tenían pues era una cosa llamativa, se acercó
y poco a poco se fue acercando más y ya un día se convenció intelectualmente, no había tenido él ningún encuentro con el Señor, se convenció de que, bueno, él quería hacerse cristiano y pidió el bautismo. Entonces, el bautismo de adultos tenía un proceso largo y el obispo le asignó como acompañante, como padrino, a un presbítero que era bastante sencillo y tal. Y el presbítero aquel, que no me acuerdo cómo se llamaba, esto lo cuenta él en una carta que escribe un amigo suyo, San Cipriano, se lo cuenta cómo fue su proceso. Este presbítero le llevó a visitar a los huérfanos, a las viudas, y ahí fue donde San Cipriano se encontró con Dios. O sea que era inesperado, pero ahí, en el proceso de conversión, en el proceso que se va dando, que es muy complejo porque intervienen muchos factores y cada persona lo vive de una manera, pero nosotros tenemos que propiciar que de alguna forma, en una celebración litúrgica, en un encuentro o en una acción pastoral de frontera, o sea, a las personas que están haciendo este proceso de conversión hay que implicarlas, no hay que tenerlas entre algodones, hay que llevarles a la vida real de las comunidades y de lo que estamos haciendo para que lo experimenten. Y eso son provocaciones también que muchas veces producen ese encuentro con el Señor, que es fundamental, porque la convicción que se adquiere cuando se da este tipo de encuentro es muy sólida. Y entonces ya a uno luego ya le pueden decir cualquier cosa, no, yo sé muy bien lo que yo he vivido, sé muy bien cómo a mí me ha cambiado la vida, a mí tú no me vas a convencer. Yo no lo sabía, pero ahora lo sé. Estas dos también son muy parecidas. ¿Cómo generar procesos de conversión en nuestras propias familias para que no se cumpla aquello de que nadie es profeta en su tierra? Y la segunda, que está muy relacionada, es cómo desde la catequesis podemos evangelizar a los padres de familia que parece que no les queda tiempo para Dios. Bueno, tienen que preguntarle a los pastoralistas, yo no sé muy bien, pero yo lo que diría es que la fe y la conversión es una realidad misteriosa. O sea, nosotros no la podemos programar, vamos a convertir a los papás. Nosotros lo que podemos hacer es hacer bien lo que tenemos que hacer y dar un buen testimonio de lo que estamos haciendo y acoger muy bien a las personas y quererlas y hacerles partir, acercarnos a ellas. Y el Señor moverá su corazón. Pero la conversión no se puede programar. Es un misterio, es un don. Nuestra tarea consiste en propiciarla, facilitarla. Muchas gracias, Padre. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, nuevamente mil gracias al Padre Santiago. Creo que realmente es un honor que él esté hoy con nosotros. Gracias. Y de alguna manera la vida cristiana implica la vida entera. Implica entera, con sus dinámicas, con sus instituciones, pero ustedes también están acá, todos estamos acá. Y es un llamado también, una tarea, un compromiso, una tarea gigante, pero aquí estamos. Eso es lo importante. Retomando un poco, ustedes en la primera parte